Hola a todos, mi nombre es Sofía Maldonado y el día de hoy vamos a tener un pequeño conversatorio acerca del tema propuesto en mi proyecto de investigación formativa, que es la lúdica y las emociones en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Como parte de mi investigación he buscado varias fuentes donde nos hablen acerca de los dos factores importantes de los que yo menciono que intervienen en el aprendizaje, en este caso la lúdica y las emociones. Recuerdo que el artículo 27 de la Constitución de la República del Ecuador, país donde nosotros vivimos y nos desarrollamos, menciona que la educación debe garantizar el desarrollo holístico del ser humano y debe estar centrado en el mismo. Es decir, debe garantizar un desarrollo completo, integral para nosotros como estudiantes. Es importante recalcar esto, ya que como en mi caso lo he vivido como estudiante universitaria, sé que muchas veces se deja de lado. Muchos docentes deciden todavía enfocarse solo en la parte académica y dejan a un lado la parte emocional y humana que tenemos todos y todas. Para seguir con este tema, es importante reconocer de qué estamos hablando. En este caso, la primera variable que debemos tratar es el aprendizaje. No vamos a citar a ninguna persona o a ningún autor, simplemente voy a mencionar lo que para mí es el aprendizaje. Es una modificación de conducta a través de experiencias diferentes. Como sabemos, existe el aprendizaje formal y el aprendizaje informal. Desde el momento en el que nacemos, vamos aprendiendo cosas. Vamos aprendiendo a cómo pedir algo, cómo empezar a hablar, cómo interactuar con las demás personas. Por ejemplo, nuestro primer acercamiento es nuestra familia. Es ahí donde nosotros aprendemos a hablar, luego a caminar y a hacer diferentes cosas que nos van sirviendo posteriormente para nuestros aprendizajes formales que se dan en la escuela, luego en el colegio y posteriormente en la universidad. Entonces es importante recalcar que el aprendizaje siempre se va a dar por experiencias, ya que mientras nosotros vamos viviendo o vamos compartiendo con otras personas, vamos aprendiendo de ciertas personas o aprendiendo qué no debemos hacer. Esta es la parte central de la investigación, que el aprendizaje se da con experiencias. Esas experiencias también nos pueden traer recuerdos, nos pueden traer emociones. Y aquí es donde interviene el segundo factor del que yo hablo en mi investigación, que son las emociones. Las emociones son distintas, son variables y las sentimos todos como seres humanos. Existen emociones buenas, emociones malas, que nos hacen, valga la redundancia, sentir cosas que nos permiten irnos desarrollando. Desde el momento en el que nosotros estamos en este mundo, sentimos emoción, sentimos tristeza, sentimos ira, sentimos miedo. Y es bastante importante tocar este tema dentro del aprendizaje, a mi manera de ver, ya que somos seres sociales. Y como seres sociales necesitamos también siempre tomar esta parte de nosotros, porque yo pensaba mientras realizaba la investigación que lo mencionaba antes, en la actualidad se deja mucho de lado la parte emocional y se toma muy en cuenta la parte académica, el rendimiento académico, que se confunde muchas veces con las notas. ¿Cuánto tenemos? Si tenemos un 10, si no tenemos un 10 nos sentimos mal, y me incluyo en ese grupo porque pienso que es importante hablar de esto. Una nota no va a definir si sabemos o no. Existen muchas personas que tal vez tengan su promedio perfecto, pero tal vez usaron el aprendizaje memorístico y les va a servir para ese momento. Pero lo que en realidad nos sirve es aprender para la vida. En nuestro caso, como futuros psicopedagogos, pienso que el desarrollo de las habilidades emocionales es una parte fundamental. Y ir aprendiendo junto con nuestros docentes
yo pienso que resulta bastante importante, ¿sí? Llevar siempre de la mano las dos cosas, entender que no se puede separar el aprendizaje de las emociones. Como mencionaba antes, somos seres humanos sociales, ¿sí? Nuestras emociones siempre van a intervenir. Si nos ponemos a pensar y tuvimos un mal día, llegamos de esa manera a clases porque tenemos que cumplir y es muchas veces parte de nuestra obligación ir a clases incluso estando en un momento malo. Si vamos y nos encontramos con algún docente que lo único que haga es recalcarnos que tal vez no somos lo suficientemente buenos, que no importa lo que estemos viviendo, pero tenemos que rendir en la parte académica, creo que la parte emocional se va a desmoronar aún más, ¿sí? No soy una experta ni soy una profesional aún, pero para mi manera de ver no es algo que nos motive, ¿sí? Las emociones negativas son parte de la vida y no puedo negar que existan o que se presenten en mi día a día, pero sí puedo aprender a gestionarlas. Otra variable dentro de mi investigación es la lúdica. Es la misma que nos permite a través del juego expresarnos y relacionarnos. En este caso, yo propuse una actividad práctica que incluyen las dos variables, la lúdica y las emociones. Pienso que es bastante importante que los estudiantes como nosotros, los estudiantes universitarios, tengamos este espacio, ya que pienso que muchas veces se le ve a la educación universitaria como algo muy serio, muy formal, donde nosotros ya no podríamos divertirnos a través del juego, pero es todo lo contrario, ¿sí? Existen bastantes estudios que nos demuestran que los seres humanos siempre vamos a querer aprender de una manera dinámica, siempre va a resultar mucho más entretenido. No sentarnos y tener la típica clase tradicionalista donde viene el profesor y nos empieza a dictar materia y tenemos que aprendernos todo de memoria, sino todo lo contrario, ¿sí? Como podemos ir entendiendo a través de esta investigación. Entonces, bueno, yo he propuesto una actividad práctica, dinámica, denominada el teatro de las emociones. Yo la creé pensando en todo lo que yo he tenido que pasar a través de mis años como estudiante y también de las experiencias que he escuchado de mis compañeros, de mis amigas, de mis amigos, para poder hacer una educación más entretenida y que al final podamos tener un aprendizaje significativo, que es, creo, el fin de todo docente y de nosotros como estudiantes también. Como mencionaba antes, no nos sirve de nada aprender de memoria, decir las cosas tal y como son y que a los días o a los meses, el momento en el que nos toque enfrentarnos en la vida como profesionales, no recordemos algún concepto, algún nombre de algún autor, simplemente se va a quedar ahí. Entonces lo importante es tener un aprendizaje significativo que nos sirva para nuestra vida profesional y para nuestra vida cotidiana también. Entonces, la actividad propuesta, como les decía, se denomina el teatro de las emociones y se basa en que propongo dividir a nuestro curso. Se puede aplicar obviamente en cualquier ambiente. En mi caso, en mi curso, en cuarto semestre, propongo dividirlos en 4 grupos usando papelitos o fichas enumerados del número 1 al número 4. Entonces, posteriormente van a agruparse número 1, número 2, número 3 y número 4, ¿sí? Ahí se les va a asignar a cada grupo una emoción. En este caso va a ser la alegría, la tristeza, el miedo y la ira. Pienso que son emociones con las que estamos bastante relacionados, son bastante cotidianas en nuestro día a día. Entonces se les va a proponer que cada grupo tiene que primero buscar una canción que a su parecer demuestre ese tipo de emoción. Una canción que yo escuche y yo que sé me dé tristeza.
una canción que me dé alegría, una canción que también me pueda dar mucha rabia por una u otra razón y también me pueda dar miedo. Existe y me parece bastante interesante ver cuál es el punto de vista de todos ellos. Después se les va a pedir que hablen de alguna materia, ya que estamos en el campo educativo, ¿no? Que hablen de alguna materia o algún tema que les haya resultado en esa emoción, que les haya hecho sentir dicha emoción. Y posteriormente también van a tener que actuar una pequeña actuación frente a sus compañeros para que cada grupo diferente intente adivinar de qué emoción está hablando cada grupo. Posteriormente, cuando hayan participado todos los grupos, vamos a estar todos, vamos a hacer un círculo y vamos a hablar acerca de cómo se sintieron primero realizando dicha actividad y de cómo se sintieron al hablar de sus emociones. Algo que no es tan común en un espacio como la universidad. Y bueno, básicamente es así como va la actividad propuesta. Entonces, para ir finalizando este pequeño conversatorio, quiero decir que espero que el sistema educativo en el que estamos desarrollándonos vaya con el tiempo mejorando, corrigiendo todos los errores que aún tiene. Sé que estamos en un buen camino y que nosotros como futuros psicopedagogos estamos haciendo las cosas de una manera correcta. La parte emocional de nosotros como seres humanos siempre va a ser importante. Igual de importante que la parte académica, igual de importante que la parte cognitiva. Espero que en un futuro estos temas ya no sean algo innovador, sino que sea parte del día a día de la educación en sí. No solo en el Ecuador, no solo en Riobamba, sino a nivel mundial. Espero que les haya gustado este pequeño conversatorio y muchísimas gracias por su atención.